Dios me les bendiga, bueno, dándole gracias al Señor una vez más por el privilegio de poder compartir su palabra, invitándoles a todos ustedes a que estén conectados, no solamente con esta transmisión, sino con el Señor. Y antes de leer el texto, permítame arrancar con una introducción. Al final estaremos orando, pero permítame arrancar con una introducción, porque lo que me motivó para esta enseñanza es las noticias que han venido surgiendo, cómo termina el año, cómo inicia un año, y termina un año con la muerte de una familia pastoral. Los acribillaron literalmente. A la semana siguiente es otro pastor que después, al igual que la familia anterior, salir del servicio, también lo asesinan. Pero también hemos visto noticias como los aviones están cayendo, la gente se está muriendo, los terremotos en diferentes partes. Esto me llama mucho la atención y sencillamente surge una pregunta. ¿Estas personas que murieron estarían preparadas para ir al encuentro con Dios? Algunos tal vez estarán dando respuesta, pues seguramente la familia ministerial y el pastor que también mataron, tal vez ellos sí. Bueno, eso solamente lo sabrá el Señor. Y quiero tocar un texto que es un profeta menor, Amós capítulo 4. Realmente estaré apuntando al capítulo 4 y al capítulo 5, pero la enseñanza quiero partirla solamente desde un versículo, y es Amós 4, verso 12. Nota lo que dice la palabra del Señor. Como es un solo versículo, leeré en dos versiones. La Reina Valera dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El mismo versículo, pero nueva traducción viviente. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que ha anunciado, pueblo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Ya la versión nueva traducción viviente nos actualiza en el contexto en el cual Amós, profeta de Dios, está hablando al pueblo de Israel. Mis queridos, estamos en unos tiempos donde, creo que siempre ha sido, donde el ser humano siempre está preparándose para la fecha en el calendario. En estos tiempos, pues los padres de familia nos preparamos para los útiles escolares, matrículas y todo esto. Pero cuando llega la época del cumpleaños, nos preparamos para la torta, el festejo y el cumpleaños. Fechas especiales, nos preparamos para hacer algo. Pero la pregunta es, ¿será que entre tanto prepararnos para situaciones que pasan, será que realmente estamos preparados para lo verdaderamente importante, para estar listos, valga la redundancia, para cuando el Señor nos llame? Porque así como aquellos se cayeron en el avión se estrelló, así como los que murieron en el terremoto, o así como estas parejas ministeriales, esta familia y luego el pastor los acribillan, no sabemos cuándo será el día que partamos. Por eso la invitación es a reflexionar. ¿Estamos preparados para ir al encuentro de Dios? Qué bueno que cada uno pueda dar respuesta ante esto. Por eso el título del mensaje, ¿estás preparado? Cuando tocamos Amós, libro del Antiguo Testamento, un profeta, pues hay que recordar que básicamente los profetas fueron enviados por Dios para recordar al pueblo de Israel la relación de pacto que existía entre ellos. En ese sentido, sus mensajes eran más de recordar, de reforzar y de explicar todo lo que era esa relación de pacto. Ahora, ¿qué implicaba la alianza entre Dios e Israel? Implicaba varias cosas. Una de ellas era la historia. Dios redimiendo a Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto. Pero además de recordar la historia, era el compromiso, implicaba un compromiso de parte de Dios, donde Dios les bendecía, donde Dios les protegía,
donde Dios se comprometía de hacer de este pueblo instrumento de bendición para las demás naciones. Pero el compromiso también era de Israel, y el compromiso del pueblo de Dios era obedecer la ley y vivir como Dios mandaba, y de hecho ser Israel modelo a las demás naciones. Sin embargo, implicaba algo más, no solamente era la historia, no solamente era el compromiso de Dios y de Israel, sino que también implicaba las sanciones. Sanciones porque si Israel andaba en los caminos de Dios y obedecía a su ley, pues la bendición se iba a seguir disfrutando. Pero si era lo contrario, si Israel se rebelaba, desobedecía, pues iba a experimentar la mano de Dios sobre ellos. Entonces, mis amados, como lo dije ahora, lo afirmo, el mensaje del profeta era recordar a Israel su historia, recordar a los israelitas los compromisos y recordarle a Israel las advertencias de Dios, pero también sus promesas. Digamos que para comprimir lo que los profetas mayores o menores hacían de parte de Dios, primero era un mensaje de juicio o si no era un mensaje de esperanza. Y el mensaje de juicio era dar a conocer a un individuo o a todo el pueblo una advertencia o una amenaza del juicio que había de venir, pero luego llamarlos al arrepentimiento y a la conversión. Cuando un profeta daba un mensaje de juicio, no terminaba en desesperanza. Daba el mensaje de juicio, pero terminaba con esperanza, porque había un llamado al arrepentimiento, había un llamado a la conversión. Cuando el mensaje del profeta, que era Dios dándoselo al profeta para que el profeta lo transmitiera al pueblo, cuando el mensaje era de esperanza, era darle a conocer a un individuo o al pueblo completo una promesa de salvación y de bendición venidera, y luego llamarlos a la esperanza y a la confianza en Dios. Pues el libro de Amós y el texto citado es un mensaje de juicio. El contexto como tal es de juicio. La razón por la que quise leer dos versiones es porque la Nueva Traducción Viviente nos ubica en el contexto en el cual el profeta está anunciando el mensaje, un mensaje de juicio. Mis queridos, y cuando encontramos juicio, pues se asombra a las personas, hay tal vez temor, hay miedo, pero recuerde que el juicio dado por el profeta no termina en desesperanza, sino que termina con un llamado al arrepentimiento, y allí hay esperanza. Digamos que para poder entender bien este texto, tendríamos que tocar el contexto anterior y el contexto posterior. Yo cité solamente el verso 12, pero tomando, digamos, una perícopa mucho más amplia, desde el verso 4 hasta el capítulo 5, vamos a ver, digamos, una trayectoria en todo esto. Y digamos que el bosquejo que tengo para ustedes es primero la ironía de Dios. Algunos dirán, ¿cómo que ironía de Dios? Sí, ahí Dios habla de manera totalmente irónica, usando sarcasmos. Luego vemos el intento de Dios, la intención de Dios versus la insensibilidad humana. Luego vemos la instrucción, que la instrucción vendría a ser el texto que leímos, prepárese. Y terminaríamos en una invitación. Vamos al primer punto, que es la ironía de Dios. ¿Y cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Es la versión que voy a usar, que usa palabras más al hoy. Vemos ironía de Dios porque Dios, a través del profeta, le está anunciando al pueblo, y nota lo que dice el verso 4 del capítulo 4, digamos. Adelante, adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel, continúen desobedeciendo en Gilgal, ofrezcan sacrificios cada mañana, lleven sus diezmos cada tercer día, presenten su pan hecho de levadura como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias. Cuando usted mira estos verbos, pues no dirá, pero ¿por qué es ironía? Porque está hablando de ofrecer sacrificios, está hablando de llevar diezmos, está hablando de presentar su pan,
como una ofrenda de gratitud. Entreguen ofrendas voluntarias. ¿Acaso no es lo que debemos de hacer como pueblo de Dios? Sí, pero está el sarcasmo literal, está la ironía de Dios, porque resulta que se nombra Gilgal y Betel. Y para poder entender eso hay que entender, hay que comprender, hay que irnos al contexto donde el pueblo de Dios se ha dividido en dos, Israel del norte, Israel del sur. Y el centro de adoración a Dios era en Jerusalén, quedaba en el sur. Pero al dividirse Israel, quedan 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Y las 10 tribus en el norte están reinadas por Jeroboam, perdón. Pero Jeroboam tomó una determinación, él conocía lo que decía la ley, Deuteronomio, todo lo que decía la palabra del Señor. Y el pueblo de Dios hacía peregrinajes hasta Jerusalén, centro de adoración a Dios, para presentar las ofrendas, los diezmos, los sacrificios, los holocaustos. Pero a Jeroboam se le dio la idea de, venga, no, pues sigamos adorando a Dios, pero hagámoslo acá, en Gilgal. No tenemos que ir hasta allá, lo podemos hacer, igual es el mismo Dios, igual ofrendamos, igual diezmamos, pero era la manera de él y no la manera de Dios. Por eso lo que está diciendo el texto a través del profeta es la voz irónica de Dios. Adelante, continúen haciéndolo así, que está muy bien. Porque nota cómo dice este versículo, donde realmente surge la intención que ellos tenían para poder jactarse de ello en todas partes. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias, pero esas ofrendas, esos diezmos, esos sacrificios, esos holocaustos, no era para agradar a Dios, era para poder jactarse de ello, era para enorgullecerse de ello. Por eso la ironía de Dios. Y ante el accionar de un pueblo, Dios responde por el profeta con una ironía tremenda. ¿Cómo estamos nosotros? Porque muchos dirán, bueno, yo ofrendo, yo diezmo, yo sirvo, esto y lo demás, sí, pero a tu manera y no a la manera que Dios lo pide. Porque es para exaltar a Dios, no para vanagloriarme yo. No es para decir, no, yo hago y doy mucho y sirvo aquí, y sirvo allá. No, es para Dios. No para que tú te lleves la gloria. El segundo punto sería la insistencia de Dios versus la insensibilidad humana. La insistencia de Dios para que el pueblo caiga en lo que Dios quiere, no como ellos lo están haciendo. Pero escucha esto, porque esa insistencia que Dios está teniendo, llamando la atención del pueblo, no es un ruego, no es, venga, pueblo de Israel, háganlo conforme yo les dije que lo hicieron, ustedes están muy mal. No, la insistencia de Dios en este caso, porque a partir del verso 6 al verso 11 se repite 4 veces, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor. Pero, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Cómo está insistiendo? De la manera que tal vez el ser humano no espera que obre Dios. Porque dice el verso 6, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Entonces es el intento de Dios para que el pueblo de Dios se vuelva a Él. No que estén haciendo las cosas como para Dios, pero realmente no es para Dios, porque se están jactando de lo que están haciendo y lo están haciendo a su manera, no a la manera que Dios dijo que se debería de hacer. Entonces Dios hace que el pueblo pase hambre, con la intención de que se vuelvan a Él, pero el pueblo no se vuelve a Él. Entonces Dios sigue insistiendo. No funcionó a través del hambre, Dios sigue insistiendo. ¿Y cómo sigue insistiendo? El verso 7, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Envié lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitó. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Y ahí viene el pero, que es el contraste. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Entonces Dios insiste a través del hambre con el propósito de que se vuelvan a Dios.
pero aún así no se volvieron. Pues no funcionó el hambre, entonces, ¿qué es lo que envía el Señor? Sequedad. Pero a través de ello tampoco se volvieron al Señor. El Señor sigue insistiendo. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga. Y moho, langosta, devoró todas sus higueras, todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Y el Señor sigue insistiendo. Viene el hambre, viene la sequía, viene las plagas, luego manda mortandad, muerte, y dice el texto, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Bueno, luego vienen las calamidades, las destrucciones, dice el verso 11, destruí algunas de las ciudades, así como destruí a Sodoma y a Gomorra, pero ustedes no se volvieron a mí. Mis queridos, Dios insiste, sigue insistiendo, pero la insensibilidad humana es muy fuerte. Recuerda que Dios opera a su forma de ser, o sea, la manera de cómo Dios se mueve es diferente a como tal vez tú y yo esperamos, porque algunos dirán, pero ¿cómo Dios va a enviar hambre, sequedad, plagas, muerte, destrucción? Pero recuerda que el propósito y la finalidad que Dios tiene en todo esto es que la gente empiece a buscar de Dios verdaderamente. Pero la insensibilidad es tan grande que no se dan las cosas. Es muy tremendo esto, porque luego viene la instrucción. Y la instrucción, pues el verso que tomamos al inicio, que lo voy a repetir. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. La Reina Valera dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Recuerde que ante la insensibilidad, ante el intento de Dios de que el pueblo busque del Señor y ver la pasividad, ver la insensibilidad, entonces Dios da una instrucción. Y la instrucción es literalmente prepárense. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. De pronto, si estamos con la Reina Valera, no entendemos tanto que es una preparación para juicio. Porque, mi querido, yo quiero recordarte algo. Estés preparado o no estés preparado, vamos a estar delante de Dios el día de mañana. O sea, cuando hablo de mañana es incierto, no sé, 1 año, 2 años, 10 años, no sé. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, pero buenos y malos, chinos y colombianos, grandes y pequeños, algún día estaremos en la presencia de Dios. Unos van a estar delante de Él para el juicio, y ese juicio es como una segunda muerte, porque todos vamos a morir, y esa segunda muerte es una muerte eterna, una eternidad sin Dios. Los que realmente nos preparemos para cuando llegue ese momento, estaremos delante de el mismo Dios, pero para recibir las coronas eternas, para poder disfrutar del lugar que Él fue a preparar. Recuerda que aquí la instrucción de Dios para su pueblo es prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hay una preparación, tenemos que estar buscando estar preparados, porque el Señor Jesús fue a preparar moradas eternas para que aquellos que realmente nos preparamos, que fuimos salvos por gracia, que entendimos esto, entonces cuando estemos en su morada, en su presencia, será eternamente. ¿Qué quieres tú? Sé cuál es la respuesta. Nadie quiere ir al frente de Dios para estar en una eternidad sin Él, solamente para recibir el juicio. Creo que nadie quiere eso. Por eso, mis queridos, hay que prepararnos. Algunos tal vez estarán diciendo, bueno, muy bien, pero eso será para el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. Ahora es en otra era, es la iglesia. Pues déjame decirte algo, porque es que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que viene. Y así como Dios usó a un profeta una y otra vez para mensajes de juicio, hoy la palabra profética más segura es la misma palabra de Dios. Y yo te estoy transmitiendo no lo que yo quiero, no lo que yo siento, es lo que dice la palabra de Dios. Pero es para el pueblo de Israel, ¿no? Sabes que Pablo, cuando escribe a los Efesios,
Él está dando claridad porque dice que de ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo. Del pueblo de Israel y del pueblo gentil hizo un solo pueblo. De ambos hizo un solo cuerpo. Y cuando habla del cuerpo es la iglesia, porque Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. De ambos hizo un solo y nuevo hombre. Quiere decir que tanto el hombre judío como el gentil deben de nacer de nuevo. Pablo está mostrando en la carta a los Efesios que Dios derribó los muros de separación. Abolió eso, lo quitó, lo derrumbó cuando Cristo murió y ya hay un solo pueblo que es la iglesia, que se compone de judíos o israelitas, pero de gentiles que han nacido de nuevo. Es decir, que esta palabra es pertinente y es para nosotros hoy en día. La pregunta es, ¿estamos preparados? Si el Señor llegara hoy, si hoy llegara por su iglesia, ¿estarías preparado para irte con Él a disfrutar de lo que Él preparó, de las moradas eternas? O si no llegara, sino que ocurriera un temblor, una catástrofe, tú que no te ganas nada, te ganas una bala perdida y muere, ¿estás preparado para disfrutar la eternidad con Cristo? La pregunta cada uno debería de resolverla. Porque el cuarto punto sería la invitación. Y es tremendo esto, porque la instrucción es prepárate, pero Él da una invitación, cómo nos debemos de preparar. Porque en el capítulo 5, en 3 oportunidades, el autor está diciendo, vuelvan a buscarme y vivan. Verso 4. El verso 6 vuelve y dice lo mismo, vuelvan a buscar al Señor y vivan. Y el capítulo 14 dice, hagan lo bueno, huyan del mal para que vivan. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Realmente estamos aceptando la invitación? Recuerda que al inicio te dije que cuando vamos a la Biblia y hay un mensaje de parte de Dios de juicio, no termina en desesperanza, termina en un llamado al arrepentimiento, termina en esperanza. Venga, vuélvanse al Señor y vivan, vuélvanse, pero no a la manera que ustedes lo están haciendo, porque mira lo que dice el verso 5. El verso 4 dice, ahora bien, estoy en el capítulo 5 de Amós, ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos en Betel, no vayan a los altares en Gilgal. Es decir, vuelvan a buscarme, pero a la manera que yo les digo. Porque ustedes lo estaban haciendo a su manera, pero no conforme yo decía. Vuelvan a mí y vivan. En el verso 6 dice, vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y lo devorará completamente. Pero nota lo que dice el verso 7, ustedes tuercen la justicia. Es decir, volver al Señor, pero no torciendo la justicia. Hagan lo bueno, huyan del mal para que vivan. Es una invitación que muchos hoy están despreciando. Y sabes, volviendo a lo que estaba diciendo ahora, el tema es muy pertinente para nosotros, porque hablé de lo que Pablo dice a los Efesios. Pero ¿cómo poder aplicar eso? ¿Cómo que este texto sea más para mí hoy en día? Pues muy bien, podríamos leerlo, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, como lo dice la versión Reina Valera, pero como sabemos que el pueblo de Dios hoy es la iglesia, entonces podríamos decir, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh iglesia. Pero como la iglesia no es el recinto, el lugar donde nos reunimos, sino que la iglesia se compone de miembros, tú y yo, si caminamos con Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces yo lo personifico, puedo decir, por tanto, de esta manera yo te haré a ti, oh Juan Carlos. Pero si tú te llamas Mario, pues por tanto de esta manera te haré a ti, oh Mario. Y si eres Mónica, por tanto de esta manera te haré a ti, Mónica. Porque el texto es para cada uno de nosotros. Entonces sabemos qué es lo que va a hacer. Él va a llamar la atención nuestra. La intención de Dios es de que volvamos a Él. Y tal vez va a ser una manera que no nos agrade. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la calamidad, cuando viene la adversidad, cuando viene la situación. Ay, Dios, ¿por qué hace así? Porque está llamando nuestra atención para que realmente nos volvamos a Él, a la manera que Él pide que lo hagamos, para que podamos vivir
Algunos dirán, pero si yo vivo, me toco, yo voy al baño, yo respiro, sí, somos peregrinos en esta tierra. Pero cuando el Señor venga, ¿vamos a vivir eternamente o vamos a una muerte eterna? Es la pregunta que cada uno debe de resolver, mis queridos. Toma este texto de manera muy personal para ti, para ti, para ti. Mis amados, creo que toda exhortación y esperanza se encuentra en el cumplimiento en Cristo. Toda exhortación, porque aquí vemos una exhortación, es un llamado, es juicio, te está exhortando la palabra, pero hay esperanza también, y esto se cumple en Cristo, porque Él es el único camino para buscar a Dios. Él es el único que puede prepararnos para encontrarnos con el Padre. En Cristo, escúchalo muy bien, encontramos el perdón que Israel rechazó. En Cristo tenemos la justicia que Israel no vivió. En Cristo tenemos la vida que Dios promete a quienes le buscan. Hoy debes de prepararte, porque no sabemos cuándo será el cuándo. Tal vez algunos dirán, no, a mí me faltan muchos años de vida. Yo fui al médico antier y me dijo, no, a usted no le duele ni una muela. ¿Estás preparado para ir al encuentro del Señor? Cuando el Señor te llame a cuentas, ¿estarías preparado para estar cara a cara con Él y que el Señor diga, buen siervo fiel, y puedas disfrutar de lo que Él fue a preparar, esas moradas eternas? Porque creo que no estaríamos preparados realmente para recibir una condenación eterna. Porque muchos dirán, no, pues igual Dios es amor. Y Dios todo lo perdona, es real, Dios perdona. Pero no podemos abusar de la gracia del Señor. Permíteme orar por ti. Padre, yo te doy gracias, soberano, gracias, eterno Dios, por este mensaje que creo y considero es demasiado pertinente, Señor, porque como seres humanos siempre buscamos estar preparados para la fecha en el calendario, para el evento, para el cumpleaños, para la situación, para aquello, para lo otro, pero realmente son pocos los que se preparan para lo que trasciende, para lo verdaderamente importante, estar eternamente contigo. Ayúdanos, porque tú mismo lo has dejado claro en la Escritura. El único camino al Padre es Cristo, no hay otra forma. Ayúdanos entonces a estar ligados a Él. Ayúdanos a que esta palabra, y te pido en el nombre de Jesús, que esta palabra haga eco en el corazón de aquellos que lo escucharon. Que cada uno pueda reflexionar y que cada uno pueda hacerse la pregunta, mirar hacia adentro, una mirada introspectiva y encontrar, ¿realmente estoy preparado o no estoy preparado? Porque déjame decirte que si eres parte de la religiosidad, la religión a ningún lado te va a llevar. La única forma de estar preparados para estar al encuentro con Dios es a través de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Señor, este mensaje haga eco, que toque el corazón de los oyentes, de aquellos que están escuchando, que podamos hacer un alto en el camino, reevaluar, recapacitar, pedir perdón, acercarnos a ti y emprender la invitación que tú nos estás haciendo a través del texto. Te lo pido, Señor Dios amado. Recuerda cómo termina un mensaje de juicio. Vuelvan a buscarme y vivirán. Te doy gracias, Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.